Hola psicoterapeuta independiente, ¿qué tal? Espero que te encuentres tan bien como nosotros. ¿Cuántas veces te has hecho la pregunta cómo comenzar a hacer marketing para psicólogos, empezar a hacer marketing para psicólogas, para psicoterapeutas en general? Y no has sabido qué hacer, no has sabido por dónde comenzar, las dudas son muchas, internet está lleno de información y los pasos por dónde empezar son miles de millones al parecer. El día de hoy te vamos a ir aclarando todas esas dudas con el libro que te vamos a enseñar. Ahí vamos. Hey, hola, aquí te doy la bienvenida a Libros para Psicoterapeutas Independientes. Ser psicoterapeuta independiente es una labor que implica estudio y capacitación continuas. Pero a veces, entre que hacemos contenido, nos entrenamos para ser mejores psicoterapeutas, atendemos pacientes y, como no, nos damos por fin un tiempo para nuestra vida personal. Leer todos los libros que quisiéramos de psicoterapia se vuelve casi imposible. En Libros para Psicoterapeutas Independientes te ayudaremos gratis a elegir los mejores libros de psicoterapia, sintetizarlos para ti y explicártelos de forma amigable, sencilla, pero sobre todo lista para que puedas aplicar todo este conocimiento captado. Soy Diego Horna, líder del Instituto de Consejería Respond, y te digo a nombre de todo el equipo, es un placer acompañarte en este viaje para ser un mejor psicoterapeuta cada vez más independiente. Sin más, el libro de hoy es Marketing para psicólogos. Un libro de la genial Rosana Pereira Dávila. Muy bien, psicoterapeuta independiente. Bueno, este libro, como muchos otros, empieza describiendo un poco la importancia de hacer marketing para psicólogos, un poco de cómo ha sido la experiencia de la autora. Sin embargo, ella brinda algunas ideas clave y puntuales en cada uno de los capítulos que son con los que vamos a comenzar a continuación. Número 1. Sistematiza. Necesitas un plan. Ok, psicoterapeuta independiente, sistematizar es sumamente importante para cualquier cosa en la vida, desde aspectos personales hasta en una consulta. ¿Cuántas veces has sistematizado, por ejemplo, una intervención a alguien que tú estás atendiendo, a una pareja, a una persona individual, a un niño, a un adolescente? Siempre sistematizar va a ser de utilidad. Y en el marketing no hay una diferencia. En el marketing también tenemos que sistematizar, tenemos que enfocarnos en una meta en particular. Tenemos que tener, en fin, un plan de marketing. Este plan la autora nos lo va a ir indicando y explicando poco a poco en el camino. Sin embargo, se hace mucho hincapié en este capítulo inicial en que puedas sistematizar, estimado psicoterapeuta independiente. Número 2. Define quién quieres ser. Tú eres la marca y el envase de tu producto. En este capítulo la autora se centra en algunos puntos clave. Comienza, por ejemplo, por describirnos la importancia de que tengamos todos los permisos para la atención de nuestro consultorio. De diferentes lugares el tema de los permisos no es igual. Hay ciudades donde lo puedes hasta hacer en tu casa y no hay inconveniente. Si tienes un garaje, por ejemplo, o si tienes una pequeña sala de entrada a la entrada de tu casa, lo puedes hacer ahí sin ningún tipo de inconveniente. Pero hay otras ciudades, otros países donde sacar un consultorio implica una serie de requisitos, permisos y una serie de pasos que van a cambiar entre sí. Por ejemplo, en mi país es diferente hacerlo en un distrito de Lima, como lo es Lince, hacerlo en Miraflores, o hacerlo en San Isidro, o hacerlo en San Borja. Y a la vez es diferente entre las ciudades, es diferente hacerlo en una ciudad como Arequipa, o hacerlo en Ica, o hacerlo en Piura. Entonces, tener eso en cuenta para la autora es también de vital importancia para que empieces este camino de empezar a ser psicoterapeuta independiente. Por otro lado, si eres un psicoterapeuta como yo, por ejemplo, que solamente estoy atendiendo por internet, hacerlo bajo cierto tipo de pautas también es importante. Y algo que te aconsejo mucho es que uses una herramienta de pago, como puede ser Zoom, o si usas Google Meets, comentarle a la persona que vas a entrevistar que vas a grabar tu sesión. Eso es algo que yo siempre hago. ¿Por qué? Porque si bien los datos es un tema importante y la privacidad de la persona también, sin lugar a dudas,
También tienes que tener cierto tipo de margen de cuidado contigo mismo, con tu profesión, con tu trabajo. Yo grabo siempre mis sesiones, eso le informo a mis pacientes y posteriormente, luego de un tiempo, de ya pasados unos 8 o 9 meses, 10 meses, un año, voy eliminando las grabaciones de las citas. Esto con su permiso y su visto bueno. Como ya lo comenté, la intención de eso es salvaguardar cierto tipo de margen de legalidad entre el paciente, la pareja, la familia y yo. Y también te lo aconsejo hacer. Por otro lado, también la autora nos aconseja mucho la importancia de tener un colchón, digamos, económico, un colchón de dinero, es decir, un backup, en caso que al comienzo no tengamos muchos pacientes. Si al comienzo no tenemos mucha gente, siempre va a ser mejor que tengamos un pequeño backup, una pequeña fuente de ingresos o adicional o anterior a esta, hasta que la afluencia de pacientes sea lo suficientemente constante para que nos mantengamos única y solamente de ella. Algo más importante es lo que la autora señala en cómo tú te vas a dar a conocer a las personas que lleguen a tu consulta. Ella nos menciona esto de tener una tarjeta o algo por el estilo que le podamos dar a las personas y así la información sobre nuestro servicio se comparta. Yo recomiendo mucho hacer una página web. De hecho, en el instituto tenemos un servicio para nuestros estudiantes para hacerles una página web. Si quieres más información sobre ello, escríbenos y te la vamos a poder comentar, o déjame un comentario por acá y alguien del equipo te va a contestar. Eso es bastante útil para darnos a conocer en un grupo poblacional determinado al que estemos enfocados. Si por ejemplo tú estás sacando un centro de psicoterapia para niños, ¿estaría bien sacar esto de las tarjetas? Sí, pero yo te diría que uses el espacio físico de la tarjeta para colocar un código que al ser escaneado las personas vayan a tu página web. Todo esto siempre pensándolo para versión de celular. La mayoría de personas buscan información a través de su celular y una gran mayoría hace el ingreso de su tarjeta de crédito desde la computadora. Sí, bueno, o al menos eso es lo que nos pasa a nosotros bastante. Por eso siempre te aconsejo y siempre te vamos a aconsejar tener un espacio web. Ahora es mucho más sencillo hacerlo, y que si vas a sacar las tarjetas que tengas un código QR en el cual las personas al escanearlo vayan a tu página web o a todos los enlaces que tienen que ver con los medios donde tú te das a conocer a la población a la que estás enfocada o enfocado. Y finalmente, psicoterapeuta independiente, algo que te vamos a complementar también con la información es que al comienzo que te estás dando a conocer a la población a la cual estás enfocado, es bastante importante que si haces uso de estas estrategias de no cobrar al inicio para cobrar después, esto de 2 citas gratis y las demás ya te cobro o algo por el estilo, o si simplemente estás comenzando, tengas a mano un psicoterapeuta quizás con más experiencia que tú, que te pueda ser de utilidad para que consultes tus casos, consultes información, no alguien, digamos, de boca para afuera, sino alguien con experiencia tampoco como administrador de un centro de psicoterapia, sino alguien que haga psicoterapia todos los días. O sea, eso es fundamental. A veces podemos alojarnos, confiar en personas que tengan experiencia, por ejemplo, como administradores de centros de psicoterapia o algo por el estilo, y está bien asesorarnos de ellos o de ellas en eso, pero la práctica psicoterapéutica es como una herramienta que si no la mantienes activa, se oxida, se malogra y ciertamente ya no va a ser igual. Así que si tienes a mano un psicoterapeuta que con más experiencia, coméntale tus casos, coméntale lo que estás haciendo y así vas a poder continuar nutriendo tu experiencia en sesión. Número 3. Haz que te reconozcan. Y ahora la autora nos dará una información súper interesante. Vamos a verla. Según un informe de la OMS, hay una media de 6,43 psicólogos del área de salud mental por cada 100.000 habitantes, y más del 68% de los países tienen acceso a menos de un psicólogo por cada 100.000 habitantes.
En España, hay solo 4,2 psicólogos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 18 de algunos países europeos cercanos. La autora en esta parte nos está citando esta información para ver si se puede disipar un poco los miedos de tener o no tener pacientes al comienzo de lanzar una consulta psicológica. Si bien es una información, es una data de hace ya algunos años, cabe destacar que en Latinoamérica al menos tenemos siempre la preocupación de si vamos a tener o no la suficiente gente en consulta, lo cual ciertamente puede ser algo que vaya a suceder si es que no nos destacamos como psicoterapeutas o si no escogemos un nicho más especializado y adecuado para ello. Y es así como la autora nos da una lista de preguntas para destacar en el mercado. Número 1. ¿Para qué hace psicología? Esto es muy importante, psicoterapeuta independiente. Muchas personas vivimos o han vivido en automático por mucho tiempo, con sus trabajos, con su vida, y eso es fundamental. Cuestionarme por qué hago lo que hago te va a servir muchísimo para que tengas una vida no solamente con mayor sentido, sino que en esta área del marketing en particular te servirá para que también puedas ir apuntalando, como ya conversamos antes, tu diferenciación en el mercado. Número 2. ¿Qué aportación haces al mundo? Esto, si bien puede sonar una pregunta quizás un poco sobreprofunda, si queremos así llamarle, te va a servir mucho, te va a ayudar un montón para que tengas la claridad de a dónde quieres ir en un futuro. Cuando pensamos en lo que le vamos a dar al mundo, cuál es el aporte al mundo, también pensamos muchas veces a largo plazo. Es decir, ¿qué le voy a dar al mundo con mi actividad como psicoterapeuta? ¿Qué es lo que le voy a entregar de aporte en general a la sociedad? ¿Sí? Continuemos. Número 3. ¿Qué te hace diferente a los demás profesionales de psicología? Esto es, sobre todo, para que vayamos pensando en aquellas cosas que te diferencian no de los psicólogos en todo el mundo o toda Latinoamérica, sino particularmente en la zona donde has escogido atender, como por ejemplo Miraflores o Lince si estás en Perú, en Lima específicamente, o en la urbanización en la que vives en La Libertad, en Ica o en Arequipa si estamos hablando de Perú. Y específicamente, por ejemplo, en Colombia, en el barrio de Cartagena en el que estés, en la urbanización de Cali en la que estés, de Santiago, por ejemplo, también. Enfocándonos en esa zona física, ¿qué te diferencia de los psicólogos, las psicólogas de esa zona? Ahora, si estamos ya entrando a detalles, vamos a decir de vía web, por ejemplo, si eres un psicoterapeuta independiente que atiende como yo lo hago solamente por internet, también te tienes que comenzar a cuestionar eso de los psicólogos que están un poco enfocados en el mismo target que tú. ¿De qué te vas a diferenciar? O sea, ¿qué va a haber de diferente en ti que haga que, digamos, las personas escojan ir contigo por encima de los otros colegas? Muy bien, los siguientes ítems quizás no sean tan complicados de comprender, así que simplemente te los voy a mencionar y voy a confiar, estimado psicoterapeuta independiente, que vayas apuntando en alguna hoja y papel todas las ideas que se te vienen a la cabeza mientras vas leyendo y escuchando. Número 4. ¿Cómo te defines? Número 5. ¿Qué intereses te mueven? Número 6. ¿Qué valores guían tus decisiones? Número 7. ¿Cómo te relacionas con el resto de profesionales de tu ámbito? Número 8. ¿Cuáles son tus prioridades? Número 9. ¿Dónde quieres estar en un futuro cercano y a largo plazo? Número 10. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando no estás presente? Número 11. ¿Y qué vas a hacer para lograrlo? Psicoterapeuta independiente, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Con las dos últimas, sí que me voy a dar un poquito de espacio para explicarlas mejor. Ahí van. Número 12. ¿Cómo es la persona a la que quieres ayudar? Y la última, ¿cuáles de sus necesidades puedes ayudar a cubrir? Ok, psicoterapeuta independiente. Estas dos últimas partes son sumamente importantes. Tienes que definir cómo va a ser la persona a la que puedes ayudar. Ojo, puedes ayudar.
El puedes implica que ya llevaste una formación, que tienes un entrenamiento, que tienes una capacitación que te permita atender a este grupo poblacional que necesita un servicio determinado. Por ejemplo, llega a tu consulta una persona que ha sufrido de infidelidad y nunca te has llevado una formación en psicoterapia de pareja. Quizá atenderla no sería muy bueno. Entonces ahí está el puedes. ¿En qué te has entrenado? ¿Cómo te has entrenado? Y si ya estás lista o listo para poder ver ese tipo de casos. Muy bien. En el cómo son estas personas, también es fundamental hacer esto, hacer una práctica donde tú te sientes y escribas y te escribas a tu mejor cliente para tu consulta. Por ejemplo, que escribas sus hábitos, sus costumbres, las cosas que le gustan, qué páginas web incluso ve y visita más, qué canales en YouTube suele ver, observar, pasar su tiempo, qué canales en Spotify escucha, si usa Spotify, cuántos años tiene, por qué zonas vive, en fin, todo un perfil de cómo es esta persona. Cuanto más te la imagines, puedas indagar sobre él o sobre ella, eso te va a ayudar muchísimo. ¿En qué te va a ayudar? No solamente que tengas un mapa más claro del momento en el que generes tu marca, sino que también para la parte de segmentación en los ads, o sea en Google Ads, o sea en Facebook Ads, ahora Meta. Esta información te permite llegar a un público determinado mucho más claro y preciso. Es diferente que yo, por ejemplo, ponga, qué sé yo, mujeres entre 20 a 45 años de la localidad de Santiago de Chile, lo coloco y punto. O, por ejemplo, soy de Lima, voy a colocar hombres entre 20 a 50 años de Lima, Perú, del distrito de San Isidro. Y lo coloco San Isidro, coloco eso y punto. Y no especifico nada más como si viaja o no viaja, si es soltero, si no es soltero, todo ese tipo de detalles. Lo que va a suceder es que Facebook va a enviar mi publicidad a un número ingente de personas que encajen en este margen de edades y de características, y no voy a poder segmentar mejor mi público determinado. Entonces esto, psicoterapeuta independiente, va a ser fundamental. Tómate tu tiempo, piénsalo y hazlo bien. Y finalmente, ¿cuáles son las necesidades de estas personas en las que tú le vas a poder ayudar? Esto ya lo mencioné un poco antes, está muy vinculado con tu capacitación, pero también contemplemos el hecho de que también tú te sientes atendiendo a un grupo determinado de personas. Si por ejemplo, soy psicólogo y soy, qué sé yo, super hiper mega católico, soy muy católico, y llega una pareja, qué sé yo, que no es heterosexual a mi consulta, y eso me genera incomodidad y me salta la idea, me dan ganas de aconsejarle según la palabra. Lo que va a suceder es que eso quizás no sea tan bien acogido por la pareja que tengo enfrente y sobre todo por mí mismo. No me voy a sentir cómodo, no me voy a sentir bien y fluyendo en la consulta. O por el contrario, si soy un psicoterapeuta LGTBIQ+, y llega un muchacho hiper ultra mega machista, vamos a suponer, o una chica que también lo puede ser, y no me siento cómoda escuchándole, ¿sería una buena idea atenderlo? Quizás sería mejor derivar a esta persona y que la vea alguien más, alguien con quien sí se sienta cómodo él, y también él o la terapeuta que le vea. Así que por ahí va también esto, psicoterapeuta independiente. Tu comodidad también es importante en esta parte. El cuarto capítulo es Define el propósito en tu vida. Psicoterapeuta independiente, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. En este capítulo, lo que nos menciona la autora con propósito de vida es también para, como esto de la profesión y ser psicoterapeuta va a ser algo que vamos a hacer toda la vida, vincularlo con algo que nos importe más allá de un estipendio económico, de que nos paguen una consulta, va a influir en que lo hagamos bien y a largo plazo. Si es solamente un gusto, si es solamente porque me agrada atender a personas y no lo vinculo con algo más allá de un gusto, más allá también de un ingreso, entonces va a ser un poco intrascendente. El propósito en la vida se vincularía entonces contigo, psicoterapeuta independiente, y tu capacidad para atender siempre a personas. El quinto capítulo es Encuentra tu propio camino.
En este capítulo, lo que la autora nos menciona es la importancia de conocernos a nosotros mismos en relación a nuestras particularidades, a nuestras limitaciones, y que ello también se lleve esa, digamos, honestidad propia con uno mismo, con una misma, se lleve a la práctica y a la consulta. Es decir, de nada vale fingir ser el mejor psicoterapeuta de pareja o de personas o de niños, adolescentes, si no soy honesto con mis propios límites, con las propias carencias que como todo ser humano vamos a tener. Entonces, a esto es a lo que ella menciona con hacer tu propio camino. Sé sincero contigo misma, sé sincero contigo mismo, y así vas a poder andar un camino propio en esto, psicoterapeuta independiente. El capítulo 6 es Véndete, pero hazlo bien. En este capítulo, la autora se enfoca en la complementariedad tan necesaria entre seguir formándonos y ciertamente darnos a conocer al público al que estamos enfocados. Si no lo hacemos, señala la autora también, no vamos a tener mucha gente en consulta. A las personas les importa que les ayudemos, no solamente la gran cantidad de títulos y formaciones que tengamos. Séptimo capítulo. Tienes un cliente ideal, aunque no lo sepas. En este capítulo nos explican un poquito más sobre lo que es el cliente ideal. Es ideal porque ciertamente va a ser una persona que haga match entre tu formación psicoterapéutica y algunas características de la persona que puedan encajar más contigo, ¿no? Yo siempre les cuento a mis estudiantes la anécdota que hay una época que yo pagué Facebook Ads, cuando era Facebook Ads solo, y también pagué Instagram, y era una campaña de conversión. Una campaña de conversión es básicamente para que las personas compren algo, un producto o un servicio. En esta campaña de conversión para mí era que saquen más citas. Entonces lancé la campaña de conversión y aunque no lo detallé mucho, la mayoría de personas que me sacaban cita eran personas que tenían algún parecido conmigo, es decir, les gustaba el mismo tipo de música o habían leído un libro que yo justo había acabado de leer, o les gustaba Al Pacino, ese tipo de cosas que son quizá muy características mías, y eso hacía que ciertamente yo me sienta cómodo en consulta, me sentía hasta contento, era una sensación muy chévere. ¿Por qué te comento esto, psicoterapeuta independiente? Porque cuanto más detalles a tu cliente ideal, es decir, cuanto más te detengas a pensar qué es, cómo es, qué cosas no le gustan, hacer todo un perfil, como llamamos, psicográfico de la persona, de su psique, si queremos así decir, va a contribuir más para que también sepas cómo comunicar tu marca de psicoterapeuta independiente. Tus particularidades también como persona, las cosas que te hacen ser tú, van a poder hacer match, por así decir, con las cosas que a esa misma persona también le gustan, aparte de su necesidad actual de sacar una cita con un psicoterapeuta. Ok, entonces por ejemplo tenemos estudiantes que son músicos y en sus Instagram salen tocando una canción o salen haciendo cosas que tienen que ver con las cosas que le gustan a ellos y a ellas, ¿no? Entonces va un poquito por ahí la idea, vamos viendo cómo va, y lo importante es que en ese ir viendo cómo va, tú vayas afinando qué cosas quieres, qué cosas no. Acuérdate, no es solamente lo básico de colocar edad y ese tipo de detalles, no, es también complementarlo con algunas cosas de su personalidad, de sus gustos, de lo que no le gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más detalles, mejor. El capítulo 8 es Tanto crees en ti, tanto vales. En este capítulo la autora se enfoca en la manera en la que vas a colocar tus precios. Esto es un tema fundamental, de hecho hay asesorías que tenemos en el instituto particularmente para eso, para hacer estudios de comprobación del mejor monto que tienes que cobrar según tu competencia, según el área en la que estás y ciertamente según tu experiencia en el campo. Y todas estas también son variables que las menciona la autora. Para ella es importante también no estar muy por debajo del mercado, ciertamente va a contribuir para que tengas más pacientes, pero que va a disminuir la apreciación que tengan los clientes acerca de tu servicio. Y si quieres, por otro lado, estar en un grupo, digamos, élite de clientes, de personas que pueden pagar mucho por tus servicios,
vas a tener que dar algo más que no den los demás psicoterapeutas. Acá lo importante, la autora menciona, es no vender humo, no ser un vendehumos, que es una palabra muy en boga en estos tiempos, pero sí ciertamente que puedas ofrecer algo diferente que haga que las personas paguen por ese algo diferente. El 9º capítulo es Fuera Pudor. En este capítulo la autora se enfocará mucho en la necesidad de que como psicoterapeutas nos liberemos un poco de las ataduras de la convencionalidad de no voy a hablar de dinero, de la convencionalidad de hay temas que no se tocan, de qué vergüenza mostrarme en público, de que tengo que ser perfecto para comenzar a venderme. En fin, todas estas cosas que también las comentamos por acá por el instituto y a que animamos siempre a nuestros estudiantes a detener, cambiar, mejorar. Hay una frase que me encanta que es: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que si estás esperando tener todos los títulos o el mejor consultorio, que los sillones sean aquellos carísimos para que abras tu consulta psicoterapeuta independiente, estás esperando de más. Abre, atiende y este es el momento. El 10º capítulo es Tus clientes están en el mundo digital, ve a buscarlos. Bueno, en este último capítulo, la autora nos habla un poco de la importancia de estar en el medio digital. Imagínense, este libro es de antes de la época del COVID, ahora es infinitamente más importante. Es así que nos da algunas pautas como, por ejemplo, tener un espacio propio en internet. Esto no es una cuenta de Facebook o una cuenta de Instagram, sino que ella nos habla de un blog, hacer un blog donde, digamos, sea nuestra casa. Por otro lado, en Respond aconsejamos que tengan más bien una página web. De hecho, el instituto les da el servicio para que hagan su propia página web a través de nosotros y les asesoramos en todo ello. Yo recomiendo la página web por otras cosas. Un blog, si bien es importante porque te permite colocar tus ideas, es tu casa propia, una página web te va a permitir que tus pacientes saquen cita por ese medio. Y a diferencia de ciertamente la época en la que fue escrito este libro, ahora, 2023, es mucho más sencillo sacar una página web, mantenerla y más aún si tienes la asesoría de un centro como el nuestro. La autora también menciona otras partes importantes como es la cadencia de lo que vamos a subir, cada cuánto lo vamos a subir, este tipo de temas que también son importantes pero que han evolucionado en el tiempo. Lo que recomendamos en el instituto es acostumbra al algoritmo a subir siempre a una hora determinada, un día determinado. Si te percatas, los libros, salvo alguna semana en la que hayamos estado un poquito ocupados o hasta enfermos, el algoritmo de YouTube está siendo entrenado para que cada vez que nosotros subamos un video sea siempre domingo al mediodía de Perú. Así que si tú estás viendo esto, por ejemplo, un domingo al mediodía, 12:30 quizá, es porque el algoritmo te avisó, te informó de que esto ya se había subido. Pero eso va a contribuir mucho para el alcance de las personas y para otros factores. De la misma manera va a ser para tus otros, digamos, espacios de publicidad, como puede ser tu Instagram, o como puede ser tu fanpage de Facebook, como puede ser tu TikTok o cualquier otro medio de este tipo que estés usando para darte a conocer como psicoterapeuta independiente. Y es así, querido psicoterapeuta independiente, como hemos acabado con el libro de hoy, Marketing para Psicólogos. Bueno, psicoterapeuta independiente, siempre te vamos a aconsejar que te quedes solamente con la información que hemos dado en este video, sino que te animes a comprar este libro. Este libro lo vas a